¿Sabías que tú eres un líder? Sí, eres un líder y no puedes renunciar a serlo. Al igual que Pedro, Jesús te encomendó parte de su rebaño, es decir, Él ha puesto personas a tu cargo, hijos, pareja, familia, trabajadores, amigos, un ministerio en tu iglesia. Ser líder significa guiar, hacerse cargo de alguien, influir en alguien, para conducirlo por un buen camino y a una buena meta. Lo quieras o no, siempre hay alguien a tu cargo, siempre hay alguien a quien apacentar. No puedes rehuir de tu ser líder, porque el amor que le tienes a Jesús pasará por el modo, escucha bien, por el modo en que ejerzas tu liderazgo. Sí, así es. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, «Pedro, ¿me amas?», Pedro le responde, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le contesta, «Apacienta a mis ovejas». Es decir, sé líder del rebaño que yo te encomendaré. ¿Quieres amar más a Jesús? Sé un buen líder del rebaño que Él te ha encomendado a apacentar. Pero, ¿cómo puedo descubrir y sacar el líder que llevo dentro? Miremos a Jesús, nuestro Maestro, y miremos el estilo de su liderazgo. Jesús, sin duda alguna, ejerce un liderazgo con carisma, es decir, tiene un atractivo natural que hace que las personas le sigan. Pero su carisma no brota solo de algún talento que tenga en especial. Talentos que tenía muchos, aunque a él le gustaba mostrarse como un hombre cualquiera, como nos dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Su gran carisma viene del amor de Dios que emana de él y brota de sus propias heridas. Sí, porque no hay momento más fuerte de atracción que ejerza Jesús sobre la humanidad, sobre ti y sobre mí, que cuando está en la cruz. Él mismo lo dijo, «Cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí». Juan 12, 32. Así que no te sorprenda que desde tu propia cruz, desde tu mayor herida, brote la fuerza de tu carisma hacia la porción del rebaño de Cristo que te toca apacentar. Jesús también utiliza sin problema un liderazgo activo, es decir, Él no tiene problema en marcar abiertamente objetivos y metas, como cuando les dice a sus discípulos, debemos ir a más aldeas a predicar la buena noticia, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 38. O cuando les encarga expresamente que den de comer a la multitud, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 13. O cuando les encomienda una responsabilidad concreta a Pedro y a Juan. Les dice, id a prepararnos la cena de Pascua, Lucas 22, 8. Pero de este liderazgo activo, Jesús pasa sin problema a mostrar un liderazgo muy pasivo, es decir, Él deja hacer, sin intervenir directamente en alguna acción. Así lo vemos durmiendo tranquilamente en plena tormenta, sin hacer nada. El Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Él se fía de sus discípulos, de sus capacidades para llevar la barca e incluso la tempestad. Jesús les deja a ellos la gestión de ese momento porque confía en sus capacidades. Pero sabemos que al final es obligado a intervenir, no porque Él quiera, es obligado a intervenir porque los discípulos lo despiertan. La tormenta les hace perder la fe en ellos mismos y en sus capacidades para gestionar aquella tempestad. Jesús, recordemos, les reprocha entonces su poca fe, su poca confianza en sí mismos, en la barca y en Dios que está con ellos en todo tiempo. Tampoco Jesús tiene problemas en ejercer un liderazgo participativo. Él delega funciones, pide opiniones, pide información. Por ejemplo, Él delega en sus discípulos muchas tareas. Incluso aunque conoce sus debilidades, Él les encarga tareas. Por ejemplo, recordemos que a una persona con tendencia a robar como Judas, le encomienda nada menos que la economía, la administración de la bolsa con la que subsistía él mismo y todo el grupo. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 6. Pero no solo delega funciones, sino que pone su propia misión en manos de otros. Así envía de dos en dos a sus discípulos a predicar, a curar y a enseñar en su nombre. Marcos 6, 7. O pone en manos de una persona timorata como Pedro las fases de su iglesia. Mateo 16, 18. Es interesante ver a Jesús pidiendo información a sus discípulos.
Recuerden cuando les dice, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9:18. Y también verle pidiéndole su opinión. Y ustedes les pregunta, ¿quién dicen que yo soy? Lucas 9:20. También te sorprenderá descubrir que Jesús no tuvo reparo en desempeñar un liderazgo más autoritario o imperativo. Es decir, da una orden directa y punto. Por ejemplo, cuando aquel discípulo le dice que tiene que ir a enterrar primero a su padre, Jesús le responde de manera imperativa, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Mateo 8:22. O como cuando le habla a la mujer sorprendida en adulterio y le dice directamente, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Juan 8:11. Así de claro, directo e imperativo, ve y no peques más. Lo mismo tú frente a un hijo que está a punto de quitarse la vida en un puente, directivamente, autoritariamente, si quieres llamarlo así, intervienes, le impides saltar y ya está. No hay tiempo de negociar ni de pedir opinión. Es impactante ver también el liderazgo empático y afectivo que emana de Jesús cuando busca la relación tú a tú con la persona. Por ejemplo, recordemos esa hermosa escena con la mujer que sufría de hemorragias, nos lo narra el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del 43 al 48. No le basta a Jesús que la mujer se haya curado, quiere saber quién es decir, quiere ver su rostro, quiere estar con ella face to face, como dicen los de habla inglesa. Su liderazgo empático y afectivo es tal que hasta nota el modo en que ha sido tocado por esa mujer. Pues ante la sorpresa de sus discípulos, que ven que toda la gente lo está apretujando y lo está tocando, Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:46. Y busca el contacto tú a tú con esa mujer en medio de toda la multitud. Como ves, Jesús escoge cuándo y con quién ejercer un tipo u otro de liderazgo. Así tú también, con la ayuda del Espíritu Santo, sabrás cuándo y con quién ejercer un liderazgo más activo o más pasivo, más participativo o más autoritario, más carismático o más afectivo. Es muy importante que no tengas miedo de sacar el líder que llevas dentro, de desarrollar todos los tipos de liderazgo posibles con el rebaño que Jesús te ha encomendado. Recuerda que no fuiste tú quien eligió a Jesús, sino que fue Él el que te llamó y te eligió. Juan 15:16. Bueno, me dicen que hable fuerte para que todo el mundo me escuche. Pues lo primero que os voy a decir es que yo no soy licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, soy una hermana de la Caridad de Santa Ana y una hermana normal. A esta congregación llegué hace 58 años y os puedo decir, pues con una cierta paz y con una cierta sencillez, que a ella me integraría si volviera a nacer. En ella he aprendido progresivamente lo que es el liderazgo. Fue para mí una suerte el vivir las consecuencias del Concilio Vaticano II, porque la congregación ya a partir de ahí pudo hablar claramente de los fundadores y las primeras hermanas a las formandas. Yo formaba parte de ellas, evidentemente. Entonces, si me preguntaseis, resume en una frase, ¿qué te quedó de los fundadores y de los primeros tiempos de la congregación? ¿Qué te quedó que puede orientarte en una reflexión sobre el liderazgo? Pues mirad, me quedó una frase, que donde no llegaban las unas, llegaban las otras. Punto. Evidentemente la congregación ha progresado y me podéis decir, bueno, y ahora que ya eres mayor y ya tienes tu propia experiencia, ¿cómo lo ves aquello de que lo que las unas, donde no llegaban las unas, llegaban las otras? Pues las veo como líderes que no se habían propuesto ser.
Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Por qué digo yo que fueron líderes sin darse cuenta de que lo eran? Porque vinieron, no vencieron y permanecieron. Porque asumieron sus responsabilidades con autoridad, pero sin buscar el poder. Porque murieron sin conocer que su manera de hacer había promovido algo. Y ahora pasaría al segundo capítulo con una frase evangélica. Y la semilla dio fruto. ¿Y por qué hablo así? Pues porque ya me sitúo en otra época de la congregación, que es la época de Madre Pabla. Aquí de Madre Pabla también me queda una frase que ha sido para mí vital y que precisamente puede también ilustrar el liderazgo de la congregación. Que por el ruido nadie sepa que existimos. Y aunque parezca paradójico, en esta época la congregación se extendió, y si no que se lo pregunten a la isla de la Providencia. ¿Cómo lo percibo hoy? Pues lo percibo como una muestra de inteligencia. Y el libro de la sabiduría nos diría: el silencio es la plaza de los fuertes. Y ya llego a mi contacto directo con la congregación, a mis primeros tiempos de la congregación, que ya es otra época. Lo que guardo en mi currículum vinculante a la congregación es aquella frase que pronuncié el día de mis primeros votos: con plena deliberación y libertad. Porque ya mi generación fue una generación un poquito más rebelde, entre comillas. Con plena deliberación y libertad. Es decir, he visto, he pensado y decido. La fórmula de los votos, esta fórmula de votos no es la actual, creo que se encuentra en las constituciones de 1952 y que la redacción se atribuye a Madre Llona. Nos contaban que se sentó y las escribió. Entonces a mí me quedó aquello, con plena deliberación y libertad. He pensado, he visto, he pensado y he decidido. Nadie me ha forzado. Y ya llego a nuestro hoy, que nuestro hoy nos concierne a todas. Seguimos viendo una congregación, no lo podemos negar, que contempla en la acción y que mirando el pasado vive el presente y proyecta el futuro. La dinámica es la misma. A mí me toca este momento en el que ya se habla explícitamente de liderazgo, me toca en la recta final. Y como se habla explícitamente de liderazgo, me voy a atrever a proponer para los que quieran ser líderes. Hace unos días contemplábamos en la palabra de Dios que pudimos celebrar el día de Santiago Apóstol, aquello de el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Pues mira, el Evangelio nos dice, el líder por excelencia, que no se enfadó, ni mandó a paseo a los que querían estar a la izquierda y a la derecha, ni les riñó a los que criticaban. No, tranquilamente, como es el verdadero líder, pues le da a cada uno la oportunidad de ascender, de subir y de ser el mismo. Ni a la izquierda ni a la derecha. Plantea una pregunta. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Y todo el mundo contesta, podemos. Muy bien. Parece ser que nosotros decimos lo mismo, ¿no? Pues escuchad, voy a terminar con un proverbio que he modificado para vosotras, para la congregación. Podemos, ¿no? Pues a Dios
rogando y la diversidad inteligentemente conjugando. El liderazgo de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en América comienza desde que iniciaron el viaje aquí en España para llegar después de un mes de travesía por alta mar a la isla de Providencia en Venezuela. Allí ellas empezaron su misión pues en un sitio repudiado por la sociedad que era pues el Lazareto. Ahí ellas llevaron toda la espiritualidad de nuestros fundadores, el hacer todo con el mayor cuidado, con todo detalle, con todo amor. Y así empezaron a transformar pues aquel lugar que era poco apetecible para visitar de la gente, lo empezaron a transformar, a hacerlo diferente, a hacerlo más humano, más agradable para todas aquellas personas que estaban abandonadas allí. Luego, de ahí partieron a la fundación en Colombia, en San Andrés, Santander. Estas mujeres pues no tuvieron miedo a la inclemencia del tiempo, lo duro de las montañas colombianas, que es la cordillera, las alturas, el frío, los peligros que pasaron, y llegaron pues en 1930 a San Andrés, Santander. Allí pues a un hospital muy pequeño, un hospital pues sin más recursos que los pocos que proporcionaba el Estado. Entonces en este momento empezaron su tarea en Colombia, pues eso, dando respuesta a la educación, dando respuesta a la salud, a la pastoral parroquial. Luego, pues a ejemplo de Madre María Raffles, pues atendiendo a las víctimas de la violencia sin tener en cuenta partido político, condición social, credo, religión. Así pues empezaron a hacer vivo el carisma de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Colombia, y empezaron pues a hacer fundaciones en diferentes pueblos, sobre todo aquellos que estaban más apartados de las grandes capitales. Conocí mujeres excepcionales como la hermana Aura Pinzón, una mujer que primero era hasta los tuétanos, hermana de la Caridad de Santa Ana, y también una mujer avanzada en su forma de atención al enfermo. Pues como cuando la conocí me llamó muchísimo la atención la forma como trataba a los adultos mayores en el ancianato de la Obita, cómo los conocía pues sus gustos, sus historias de vida, luchaba porque el personal los tratara dignamente, y fue una adelantada en su tiempo. También luchó para que las hermanas en Colombia empezaran a cotizar en la seguridad social y tuvieran pensión y tuvieran salud. Por eso creo que es una mujer líder, porque se fue adelantando a los signos de los tiempos. Para mí el liderazgo es eso, es que la hermana de la Caridad de Santa Ana pueda leer los signos de los tiempos y sea capaz de dar respuesta a esos signos de los tiempos. De liderazgo o de personas que han vivido el liderazgo en la congregación, en la provincia. Es también hablar de personas que han entregado su vida al servicio del reino, al servicio de la iglesia, de la congregación, de cada una de las comunidades donde yo he participado y he estado también. Yo destaco aquí en este liderazgo sobre todo a la hermana Clara Astúa, que fue mi maestra de novicias, también fue provincial. También destaco a la hermana Milady Cordero, que en mis años iniciales de formación también me guió. A la hermana Angelina Alvarado Ovares,
también una persona muy entregada, muy de trabajo en equipo, hermana muy cercana, que también en mis años de formación me ha acompañado, me ha ayudado a vivir en la congregación el carisma de la caridad. Y para mí estas tres hermanas han marcado mucho en mi vida, han dejado huella y siguen dejando huella porque les sigo escuchando, les sigo escuchando sus consejos y yo siento que en ese día a día, en el entregarse, en el dar la vida por el otro, han marcado un camino. Ese amor a la congregación, ese amor a la iglesia, ese querer también dar a conocer, no ponerse ellas al frente, sino señalar a Jesús, señalar que tenemos que caminar tras las huellas de Jesús, pero que con el ejemplo de sus vidas nos han enseñado y me han enseñado a vivir ese liderazgo en comunidad para mejorar a la provincia, la vida de nuestra congregación, el estar presente en nuestro carisma, en donde estemos, el amor a la iglesia. Para mí esos han sido los signos de liderazgo en cada una de ellas. Para mí ellas han sido esa parte que me han enseñado a mí también a caminar tras las huellas de Jesús, y que eso me ayuda a mí también a querer seguir las huellas, seguir sus huellas, seguir las huellas de Jesús en ese ejemplo de entrega, de caridad, de alegría, de querer ser verdaderamente una hermana de la caridad de Santa Ana. Voy a hablar sobre el liderazgo positivo desde una vivencia personal de muchos años con las hermanas de la Caridad de Santa Ana. Ellas, ¿cómo viven el liderazgo positivo? Lo hacen desde un contexto, como también lo practiqué muchos años, desde un contexto de hospitalidad abierta a la humanidad, demostrando de manera muy especial como una característica propia de un líder positivo, y en el contexto de trabajo con las hermanas de la Caridad de Santa Ana, lo muestran desde esa entrega, desde esa formación, pero sobre todo desde ese ejemplo que ellas dan como un legado dado por los fundadores María Raffles y Juan Bonal, trabajando, haciendo aspectos, moviendo, dando el ejemplo claro de lo que es el ejercicio práctico del amor, de la entrega, de la superación, desde el testimonio y sobre todo el amor concreto por el más necesitado. Este liderazgo lo vemos reflejado con su presencia, que lo proyectan mucho desde ese amor de Cristo hacia aquel que más lo necesiten. En los diferentes campos que las hermanas trabajan, educación, sanidad, pastoral, ellas llevan el evangelio al mundo, mostrando y viendo en el rostro de los más necesitados a Cristo. Así también lo vivieron como legado y que nos lo han dejado nuestros fundadores María Raffles y Juan Bonal. Con su presencia significativa en los diferentes espacios de trabajo, vemos necesario que las hermanas también nos formen y nos dejen ese encargo de seguir amando, siendo líderes positivos, que inspiremos confianza, que escuchemos a los demás, que tengamos ese deseo cada día más de poder ser unas personas integradas
que demos a demostrar la palabra de Dios y su evangelio a través de lo que hacemos, de lo que nosotros podemos entregar desde nuestro conocimiento, desde todos esos criterios que trabajamos para ser de verdad personas líderes que podamos interpretar lo que Jesús en nuestra misión nos exige y quiere que lo dejemos también como legado para aquellas personas que continúan este carisma específico de lo que es una hermana de la Caridad de Santa Ana.